Desde ahora y hasta las 17, Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Muy buenas tardes, amigos. Hoy es jueves 23 de febrero y esto es Integrados, como todos los jueves, de 16 a 17, después de Rumbo Verdadero. Estamos acompañándolo con todas las temáticas que tienen que ver con la actualidad, particularmente la actualidad política y comercial, y dentro de la comercial, la del comercio exterior, sin duda. Quienes nos siguen en las redes sociales saben, hemos ido adelantando un poco una temática que se está, yo diría, poniendo, no sé si recurrente, pero sí que hay un debate en el cual entran no solo los analistas, sino también entran las distintas gremiales empresarias, en algunos casos hasta gremiales empresarias de cúpula, ¿no? Hemos tenido hace pocas horas un reclamo, una queja, una expresión de protesta muy fuerte de la Cámara de Importadores de la República Argentina, por un lado, pero por otro lado vemos que hay medidas que también originan diversas reacciones que tienen que ver con esto de la apertura o el proteccionismo. Y este es un poco el debate, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros ¿qué hemos pretendido? Hemos intentado buscar que poder hacer un análisis, yo diría, un poco más amplio, más estratégico, ¿no es cierto? Que es decir, bueno, ¿por qué este debate se pone caliente ahora? ¿Es solo por una problemática, una temática coyuntural nacional? ¿O tiene que ver con esta nueva discusión que se está dando a partir de las medidas primero anunciadas en la campaña y luego empezadas a concretar con distinto grado de cumplimiento por parte de Trump, ¿no es cierto?, que a partir del 20 de enero pasado, es decir, hace un mes, se ha hecho cargo del gobierno de Estados Unidos, y esto ya tiene un impacto en el comercio internacional y tiene un impacto también en el debate que nos convoca hoy. Obviamente, todo el mundo dice, se acabó el proceso pro-globalizador, pro-integración, pro-apertura, pro-libre mercado, etcétera, y marchamos a un tiempo de proteccionismo, de cierre, que por supuesto agrava la situación del mercado internacional en términos de que si ya venía vendedor, si el mundo estaba vendedor, imagínense a partir de esta situación. La primer consecuencia es que hay una cantidad de sobrestocks provenientes de China, provenientes de México, provenientes de Japón, provenientes de la India, provenientes de Vietnam, etcétera, 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 que en principio dejan de entrar a uno de los mercados consumidores más importantes, como es el de los Estados Unidos, y por lo tanto todo ese, diríamos, excedente, llamémosle así, busca otras regiones para ser colocado, Y entonces algunos hablan de que, el Financial Times particularmente, la región más afectada va a ser América Latina. Nosotros agregamos además a esto que, sin duda, dentro de América Latina, aquellos países que estén más atrasados en su competitividad son los más vulnerables, y nosotros estamos entre ellos. Entonces, todo esto amerita que no lo analicemos de manera, diríamos, homogénea ni superficial, sino que se dan distintas realidades. No es lo mismo lo que ocurre con el impacto de estos nuevos tiempos en el mercado automotor que el que ocurre en los llamados así mercados sensibles, producciones sensibles, ¿no es cierto?, como son las textiles. Todos los días nos enterábamos de conflictos, ¿no es cierto?, vinculados a cierres de plantas, pérdidas de puestos de trabajo, que pueden tener que ver con una multicausalidad de situaciones que convergen en ese resultado,
que tienen que ver con, bueno, un importante stock que entró cuando se aprobaron todas las licencias no automáticas, que tiene que ver con contrabando, sin duda, proveniente del norte en su gran mayoría, o de la frontera norte en su gran mayoría, que tiene que ver con un enfriamiento en el consumo, un enfriamiento en el mercado interno, un achicamiento del mercado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto con competencias, en algunos casos, como en este que estamos hablando, de los sobrestocks, que pueden ser hasta encuadradas a veces como competencias desleales por algún tipo de subsidio, ¿no es cierto?, que pueda originar algún procedimiento de dumping, por ejemplo. Esto lleva necesariamente también a analizar cada uno de los sectores y cómo reaccionan las distintas partes, primero de la cadena y segundo de las distintas competencias. Y se ha vuelto a escuchar la palabra recursos de amparo en el comercio exterior. Y se ha vuelto a hablar de demoras. Y depende de dónde uno esté parado, como dicen los españoles, depende de cómo te vaya en la feria, es cómo vas a calificar este momento. Si uno se pone en la piel de la Cámara de Importadores de la República Argentina, la sensación de, diríamos, enojo es fuerte, es notoria. Yo hacía mucho que no escuchaba, no leía un comunicado con diríamos, el nivel de calificativos tan duros hacia un gobierno que en principio venía a satisfacer los intereses de los sectores importadores, que fue saludado por la propia Cámara cuando recién inició su gestión, ¿no es cierto?, el actual gobierno. Y que esto evidentemente ha ido cambiando y hoy hay gritos, por así decirlo, de protesta. Si uno lo mira desde el lado de el núcleo productivo que está concentrado en la zona de Luján y acaba de ver que ha salido una legislación que protege, ¿no es cierto?, y declara la emergencia de esa zona con todos los beneficios que eso implica o lo que conlleva, uno dice, bueno, hay otra lectura, ¿no es cierto?, de esto. Si uno mira y se queda solo en el contorno de las fronteras nacionales, el análisis, lógicamente, es uno. Si en cambio uno esto lo encuadra en una lectura más amplia de los fenómenos mundiales y de los flujos comerciales, la lectura es otra. Entonces, para intentar hoy desbrozar esta problemática y que ustedes la entiendan mejor, obviamente hemos elegido representantes de los sectores involucrados. Un lado, ¿no es cierto?, del mostrador, una campana que se escucha muy fuerte. Y esta campana que se escucha muy fuerte y que yo diría es la que le da sustento ideológico a toda la cadena de valor textil es la Fundación Protextil, ustedes la conocen. Vamos a intentar charlar en minutos nomás, de acuerdo a lo adelantado a través de las redes sociales, con su referente principal, ¿no?, el director ejecutivo, que Ariel Yale, un hombre de mucha experiencia, de mucho conocimiento, que ustedes lo están viendo permanentemente ahora en los medios, dando las explicaciones de una situación muy particular que en las últimas horas, en los últimos días, ha tenido avances significativos en sus logros. Así que nos vamos a ir ya al primer intervalo de la tarde de hoy y luego buscamos la comunicación anunciada.
amigos, y tal como lo anunciamos recién y lo adelantamos a través de las redes sociales, el amigo Ariel Schale tendría que estarnos escuchando. ¿Es así, Ariel? ¿Nos escuchas bien? Así es, Miguel querido, qué placer enorme hablar contigo y con la audiencia. Igualmente para nosotros es realmente una gran satisfacción en momentos en los cuales parece que tienen algunas buenas noticias de los últimos días, particularmente de lo que estaba ocurriendo en una de las áreas más graves, ¿no es cierto?, como era la zona de la provincia de Buenos Aires, donde estaban teniendo algún grado de emergencia. Yo no quiero entrar, sino que vos lo cuentes. Contanos qué es lo que ha ocurrido allí con esta emergencia. Sí, Miguel, lo que estamos atravesando como cadena de valor es una zona de turbulencia realmente que impacta sobre el nivel de actividad del sector muy fuerte. Básicamente es un deterioro del volumen de nuestro mercado, del mercado interno, particularmente del textil indumentaria, que afecta negativamente la producción de nuestras plantas, ¿no? Tenemos un problema de demanda realmente muy serio, que es el principal problema que hoy afecta a la cadena, y en algunas regiones, vos sabés que nuestra cadena, una de las características que tiene son sus enclaves regionales, ¿no? Así es. Y en algunos pueblos, y básicamente en la provincia de Buenos Aires, pero también en algunas provincias netamente textileras como La Rioja, Tucumán, Chaco, son zonas que están siendo impactadas por este problema porque nos sobra media fábrica en términos generales. Claro. Y el principal problema que hoy enfrentamos es el esfuerzo, el sostenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Ahora, yendo, Ariel, de lo particular a lo general, al revés de lo que nos dice la tendencia. Sí. Primero, ¿qué logro, qué significa para el que nos escucha conseguir una legislación, ¿no es cierto?, que declare el estado de emergencia de una determinada región en un determinado sector? Miguel, a diferencia de lo que serían siempre y lo que estamos más acostumbrados a las emergencias agropecuarias, que vienen acompañadas con subsidios de impuestos, exenciones de impuestos por algún tiempo y demás, lo que estamos tratando de hacer es un hecho político, caja de resonancias a nivel de territorio, para que el mensaje de la crisis que hoy atraviesa el sector llegue al gobierno nacional, porque me parece que estamos frente a un problema de visión, de desarrollo del país, y estos son actos, instrumentos con los que uno recurre como para poder instalarse en la agenda pública y decir, bueno, está pasando esto, ¿no? Así que la respuesta concreta es un hecho político, no hay en esto consecuencias económicas, y la verdad que se va a replicar porque lo que hemos tenido en estos días es llamados incesantes de distintas zonas para replicar esa experiencia que se hizo en la comunidad de Luján, el lunes. Se puedan, de hecho también creo que hay un anteproyecto de ley para presentarlo directamente en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Claro. Acá es obvio de que debiera lograrse que no solo a nivel local, sino a nivel provincial y a nivel nacional hubiera una comprensión, ¿no es cierto?, que tenga como resultado algunas efectividades conducentes, ¿no? Sí, Miguel, se trata de eso, digamos, lo que está pidiendo la cadena es mercado para poder trabajar. Claro. No es ningún reclamo revolucionario, obviamente, ni extemporáneo, es absolutamente racional. Hemos atravesado un 2016 muy complejo y lo que vemos, porque lo atravesado está, lo que vemos es una consolidación de un rumbo donde claramente nuestra centralidad está excluida, ¿no? Avanzando hacia lo más general, sí. Yo había puesto como para intentar profundizar el debate, llevarlo a una cosa más amplia. En estos días, ahora, en Argentina, no solo en el sector textil, sino yo diría en el conjunto de los sectores. Ahí tenemos la electrónica, ahí tenemos el calzado, ahí tenemos algunas otras cuestiones vinculadas a la metalmecánica, ahí tenemos el tema automotriz. El planteo apertura-proteccionismo vuelve a estar en primer plano del debate, y algunas entidades de cúpula
la Cámara de Importadores de la República Argentina hace pocas horas, ha sacado alguna cosa un poco fuerte. Yo que conozco mucho ese sector, diría que nunca había leído un comunicado tan enérgico, por ponerle un calificativo diplomático, ¿no? ¿Cómo estás mirando este debate? ¿Cómo estás sintiendo que la comunidad de negocios está intentando saldar esta discusión? Sí, qué linda oportunidad para debatirlo con vos, ¿no? Claro. Porque la verdad es que nuestra visión, Miguel, es que hay una falsa tensión entre cuando uno se pone de un lado del proteccionismo y otro del lado de la apertura comercial. Porque realmente es una falsa tensión la que existe entre ambos temas. Digo temas y en realidad son instrumentos. Claro. Y ese es el principal error que se comete cuando se toma el proteccionismo o a la apertura comercial como objetivos de política, cuando en realidad deben ser instrumentos. Buenísimo. Quien tome a la apertura comercial o al proteccionismo como objetivos de política está incurriendo en un error garrafal que después la macroeconomía se encarga de corregir generalmente con catástrofes, digamos, ¿no? Sí. Sociales Costos. y económicas. Correcto. Entonces, aquí la tensión principal debe ser a qué visión de desarrollo va Argentina. Claro. Y para esa visión de desarrollo, ¿qué instrumentos debemos tomar? Las economías industriales y las economías más desarrolladas del mundo son tan aperturistas como proteccionistas. Sí, claro. Lo utilizan allí donde les conviene a la lógica de su modelo de desarrollo. Claro. Y esto, que parece una obviedad, no lo es un tema central. Me parece que es el paraguas con el que hay que desembarcar en este tema. Sí. Y me parece que en la Argentina hoy te diría, no hay ni apertura ni proteccionismo. Por supuesto. Pero lo peor de todo, me parece que no hay una visión de ejes de desarrollos económicos y sociales bien claros, y por eso los instrumentos se desdibujan, ¿no? Buenísimo. Vos fíjate que precisamente este debate que en nosotros se da, a veces uno diría hasta de manera chapucera, por esto que precisamente no se visualiza la diferencia entre herramientas y políticas y objetivos, tiene un escalón más arriba, que yo diría, por un lado, podemos quedarnos en esta discusión a nivel regional, a nivel Mercosur, o podemos ampliarlo y decir, bueno, Trump llegó cambiando un poco las reglas de juego y cambiando este discurso, y vuelve a traer al centro de la escena el debate sobre la posibilidad o no de consolidar cadenas globales de valor al estilo de lo que lo teníamos pensado, diríamos, con el chip de los demócratas en el gobierno. Pregunta: ¿cómo pensás vos que, al margen de lo que ha sido las promesas de campaña o las ideas de campaña, algunas de las cuales se han empezado a instrumentar o no, para dónde va a evolucionar esto? Sí, indudablemente Trump viene a hacer un shocking out, digamos, un sacudón a este debate, que además mal entendido puede llevarnos a todavía confundirnos aún más. Así es. Miguel, yo no veo a esta época trumpiana como una profundización del proteccionismo, ni mucho menos. Insisto, me parece que la administración del Estado de los Estados Unidos, con lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, sí, claro, con el Estado de Estados Unidos, está viendo otra cosa, que es un ingrediente que todavía no lo tenemos en la coyuntura y en el presente como análisis, pero como se trata justamente de la inteligencia prospectiva del Estado más poderoso del mundo, esto está hoy jugándose y cambiando algunas reglas de juego. Me parece que ¿qué es lo que está viendo la administración de los Estados Unidos? Está viendo un mundo de acá, no muy lejano, 15, 20 años, donde la aplicación de la robótica y de la inteligencia artificial van a generar soy un poco enemigo de los cambios paradigmáticos y de las grandes revoluciones, pero sí van a generar unas nuevas funciones de producción global donde el trabajo humano va a ser menos necesario.
con zonas muy afectadas, y no me refiero a las cuestiones geográficas, sino a sectores, ¿no? Donde el comercio y los servicios van a estar sumamente afectados, eso sí, como nunca, en el reemplazo de inteligencia artificial y robótica por trabajo humano. De ahí viene la necesidad y la posición política de Trump, pero que también en muchos, y en el debate presidencial estaba presente en Hillary, sí, de recuperar los puestos de trabajo industriales que le pertenecen a Estados Unidos, que estaban deslocalizados hasta este momento. Porque me parece que lo que ven claramente es una guerra por los mercados de trabajo que se va a exponer muy claramente, estimamos, en la próxima década, sí. Y Estados Unidos está haciendo la tarea antes, sí. Está recuperando esos puestos y va a recuperar esos puestos de trabajo, pero me parece que es en este marco y no en el marco de la discusión proteccionismo-apertura. Es una decisión estratégica de prospectiva americana, con la cual yo la estoy siguiendo muy de cerca. Sí, de hecho, claro, estuvo muy presente en los debates de enero en Davos. Sí. Y me parece que viene más por ahí, que insisto, que con esta tensión de apertura, proteccionismo, que no, a mí te digo, no me... teniendo claro que son instrumentos sin objetivos, me dejan de interesar como tensión. Sí, claro. Ariel, hoy, diríamos como novedad para algunos, para otros no tanto, se anuncia como principal logro de la gira presidencial a España que antes de fin de años se estaría firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Algunos tienen un grado de credibilidad de que esto se concrete, otros le asignan menos probabilidad a darle certeza, ¿no es cierto?, a que esto sea así, pero bueno, lo concreto es que esto, luego de 22 años, parece que entra en la recta final. ¿Qué impacto, cómo analiza el sector, cómo analiza la fundación, cómo ustedes entienden que va a ser el impacto sobre la cadena de valor textil la firma de este acuerdo? Mira, técnicamente, Miguel, sobre la cadena del sector textil, en este acuerdo lo único que nos inquieta son las reglas de origen europeas. Bien. Porque la verdad que las fronteras europeas son bastante mal cuidadas en términos aduaneros. Así es. Y ahí el peligro está que provenga de puertos de Europa mercadería confeccionada en el sudeste asiático, para decirlo brutalmente, ¿no? Así es. No, pero brutalmente, pero realistamente. Sí, porque el puerto de Nápoles existe, digamos. Claro. Entonces ese es un tema, te diría que es el tema central en el que estamos poniendo lupa. No veo impacto generalmente desde una visión más general. Por supuesto, Argentina, como integrante del Mercosur, debe ir a acuerdos de comercio que son siempre analizados, y uno estima que siempre son oportunidades que se abren, sí, en el marco de algunas crisis puntuales que pueden ocasionar, pero Argentina necesita una agenda de negociaciones económicas internacionales ofensiva y agresiva en función de sus decisiones estratégicas de con qué vectores productivos y de servicios nos vamos a insertar en el mundo. O sea, ¿qué tiene Argentina para ofrecerle al mundo? Ahí te digo, mi preocupación no es tanto los acuerdos y los lineamientos y la dinámica de acuerdos de libre comercio, sino la ausencia, y vuelvo al principio, la ausencia de una estrategia de desarrollo de plataformas realmente de producción de servicios y de bienes en la cual Argentina pueda sacar ventajas competitivas importantes, ¿no? Totalmente. Porque mientras hablamos, Miguel, Argentina sigue con una gran deuda pendiente, que es resolver su problema del costo argentino, de la competitividad sistémica de la Argentina. Correcto. Que desvirtúa también todos los procesos de producción y los de servicios. Sí, sin duda. Porque mi visión, Miguel, es que la mayor parte de la industria nacional tiene niveles de eficiencia, puertas adentro de sus fábricas, de clase mundial, por la incorporación de tecnología, por sus recursos, la capacitación,
la enorme trayectoria industrial argentina de décadas de años de desarrollo, pero cuando ese producto atraviesa el portón de la fábrica, bueno, nos encontramos con un verdadero tren fantasma que impacta sobre la estructura de costos. Son variables que no dependen de los fabricantes, ni de los industriales, ni de los operarios, claro. Como es la presión impositiva más alta del mundo, los costos financieros más altos del mundo, un sistema financiero absolutamente subdesarrollado. La logística. La logística, por favor. Miguel. Te voy a hablar a vos de logística. Claro. La ausencia de alternativas de transporte de mercadería y también de servicios, porque las redes inalámbricas también son un desastre en ese país. Sí, señor. Esto me lleva, ya que... Y esta agenda, Miguel, es la que nos encara. Absolutamente. Yo vengo reclamando... Es nuestra agenda, es la agenda del desarrollo. Con esa agenda encarada, y estas son grandes discusiones que yo he tenido con mi gran amigo Rubén García y la he mantenido la semana pasada también. Sí, claro. ¿Digo? Porque... si nos sesgamos en esta agenda de la falsa tensión entre apertura y cerrazón, mira, la historia argentina en esto es categórico, y yo me recuesto sobre los datos concretos, porque además provengo de ese mundo, del ingrato mundo de los números. Cada vez que la Argentina eligió por un sendero de apertura, de libre comercio, de retirar al Estado y demás, el vector de importaciones se desplomó. Así es. Así es, insólitamente uno pensaría lo contrario. Claro, ocurre que con una Argentina estructurada económicamente como la tenemos, donde la industria nacional explica mucho del mercado de trabajo, con sus impactos directos e indirectos en la generación de empleo, si uno no resuelve la agenda competitiva, sistémica, y a eso le suma apertura comercial, lo que tenés es destrucción del empleo, achicamiento del mercado, y la gente finalmente, para que la gente entienda, claramente compra menos nacional y compra menos importado. Pero y también las empresas compran menos insumos. Y si tenés en cuenta que la matriz importadora de Argentina es realmente productiva, ahí se ve la caída. Centrar la discusión en estos términos de esta falsísima tensión es equivocadísimo. Tenemos temas mucho más centrales que discutir. Pero después, cuando uno define el modelo de desarrollo, decís, bueno, ¿dónde necesitas preservar tu mercado y dónde necesitas ser agresivo desde el punto de vista comercial? Correcto. No, pero además eso lleva, vos fíjate, pasamos... El comercio global se mueve hoy en el marco de más de 44.000 medidas no arancelarias que traban el comercio. Sin duda. Bueno, el principal país, digamos, generador de medidas no arancelarias es Estados Unidos. Casi 5.000 medidas tiene de esas 44.000. Sí, señor. Y uno no diría que el Estado de Estados Unidos es un Estado proteccionista, ni siquiera ahora con Trump. Así es, digamos, ¿no? así es. Pero... es así. Ahora, vos fíjate, pasamos de este tema tan estratégico a algo que en todo caso ocupó mucho espacio durante todos estos meses de verano y sigue haciéndolo en los medios, que es las compras argentinas en el exterior. El tipo que sale afuera hoy, dicen que de 10, 9 traen electrónica, dicen que 6 traen calzado, zapatillas básicamente de marca, y dicen que 5 están trayendo prendas, también de marca, por supuesto, de estas globales. ¿Cuánto de peso hay en esto y cuánto tiene que ver, lógicamente, el tema de la competitividad? Todo tiene que ver. Me parece que no salimos del tema, estamos dentro del mismo tema, Miguel. Estamos hablando de un problema de competitividad sistémica. Productos argentinos vendidos en otros mercados son más baratos que el mercado local. Claro. Y esto tiene que ver puntualmente con ese tren fantasma que yo te recorría antes. Es imposible trabajar con el 21% de IVA, con el 8% de ingresos brutos, con la transferencia de cheques. Es imposible trabajar con estos costos financieros, con la incidencia de la renta de alquiler en los tickets de consumo final que tienen hoy en Argentina. 17% implica el alquiler de un local en un ticket de comercio de ropa. En la Argentina, 5 o 6% en Chile, 3% en Miami. Estamos hablando de estos factores que si no los solucionamos en el marco de un claro vector de desarrollo, vamos a encontrarnos con estas ocurrencias que tienen un impacto negativo. Yo digo irónicamente, ir a comprar algo a Chile es una forma muy eficiente de gastar los últimos salarios. Muy bueno.
Muy bueno, sí, claro. Porque es como aquel albañil que está con la masa en la medianera, digamos, ¿no? Si sigue funcionando, golpeando, él termina abajo también, sí, claro. Te sé, por tu historia, ¿no es cierto, Ariel, un entendido de lo que son las herramientas del Estado para estas temáticas, tanto de comercio exterior como de la definición de un programa de desarrollo. Yo vengo empezando, ¿no es cierto?, a decir esto mismo que vos recién, digamos, con todas las letras casi lo decías, sin ponerle juicio de valor, que es que la competitividad sistémica requiere la competitividad del Estado. Si todo, cuando el ministro Cabrera desafía, ¿no es cierto?, a los empresarios a que, bueno, pónganse el overol que vamos a salir a competir, no el overol, pero el jogging que vamos a salir a competir, etcétera y demás, ¿no? Y claro, y uno ve que los deberes de puerta de planta hacia afuera están tan atrasados, entonces dice, perdón, las estructuras del Estado que deberían hoy estar, diríamos, mirando al siglo XXI y actuando como si nos acercáramos rápidamente al siglo XXII, ¿pueden ser las mismas del siglo XIX o del siglo XX? Te pregunto concretamente, ¿la Cancillería argentina está adecuada a los tiempos que hoy vivimos y a los que se vienen? No, digamos, la Cancillería no está exenta de las debilidades de gestión institucional del Estado argentino. Correcto. No estoy hablando de gobiernos, porque durante décadas el Estado nacional. Por eso, claro. Yo he tenido, la vida me ha dado oportunidad de intervenir a veces en el aparato público. Por eso te lo pregunto. Lo cierto es que hoy el overol o ese jogging se lo tiene que poner quien conduce el Estado Nacional y llevarnos definitivamente a todos los argentinos a un proceso de desarrollo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Totalmente. No es fácil, no es un país fácil de operar, es muy complicado, muy difícil, con mucho desequilibrio, pero con mucha más razón. Como no operamos en el vacío social, Miguel, 33% de nuestros compatriotas se les complica muchísimo vestir y comer. Sí, señor. Y ese debe ser un objetivo central. La industria nacional, y particularmente aquella de mano de obra intensiva, tiene que ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo estratégico, que quizás nos hagan llevar adelante instrumentos un poco incómodos, ¿no? Pero la verdad que yo en términos de comodidad e incomodidad no hablo en términos de defensa del interés nacional. Y pragmáticamente los estados desarrollados, y esta también es mi experiencia, respetan mucho a los estados que se hacen respetar y que hacen respetar sus estrategias de desarrollo. Total acuerdo. A los que siguen estrategias de otros, realmente, en el marco de las negociaciones económicas internacionales, no son tomados en cuenta. Son votos ganados ya, por tanto no se les da mucha oportunidad de protagonismo, de ocupación, digamos, no se le da espacio para poder plantear sus cosas. Me parece que, y pragmáticamente, en el marco de una Cancillería económica, el interés nacional se defiende defendiendo los intereses de las empresas argentinas y de los trabajadores argentinos. Entenderlo de otra manera es engañar. Totalmente de acuerdo. Hablando de eso, que involucra a otra área del Estado, finalmente, diríamos, y para cerrar, Ariel, en la última reunión importante, ¿no es cierto?, de estas anuales que hacen ustedes, Protextil, salió un tema que a muchos de los que estaban allí les sorprendió, porque entendían que, bueno, o iban con el preconcepto de que el principal problema o el principal peligro era la competencia China o del exterior, digamos, del sudeste asiático, y en realidad, cuando mostraron la cuantificación, el principal problema que afectaba era el contrabando, particularmente el que venía del norte. Por eso me acuerdo la anécdota de cómo fue recibido Gómez Centurión en ese momento. Claro. Te pregunto, de entonces a hoy,
¿Esto ha variado? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha ido evolucionando desde Protextil a hoy? Mira, Miguel, si algo positivo ha ocurrido durante el 2016 es el corte abrupto del contrabando de mercadería, que no era un fenómeno marginal en nuestro sector. Así es. Nosotros tenemos estimada las importaciones no registradas desde el año 2010 en adelante. En 6 años han entrado más de 1.800 millones de dólares FOB a la Argentina sin pasar por la liquidación aduanera. Wow. Por decirlo elegantemente. Sí. Y eso es prácticamente un mercado completo textil, es decir, cada 5 años se nos mete un mercado de contrabando adentro. Wow. Es una presión muy fuerte que además deteriora todo el proceso, porque déjame ser un poco marxista en esto, cuando uno incorpora un bien en una economía, no solamente está utilizando su valor de uso, sino también las relaciones sociales que trae detrás. Buenísimo. Y el contrabando de textiles en Argentina es el fundamento también de las peores prácticas en eslabones que tenemos nosotros aquí, porque nunca falta un inescrupuloso que le quiera ganar a algún chino, ¿no? Claro. Brillante. Creo que como broche final ha estado más que adecuado. Ariel, obviamente queremos agradecerte, reconocemos tus méritos y tu conocimiento, y seguramente te vamos a estar molestando en otro programa, y además queremos comprometerte para un día una visita acá en el piso. Pero sí, cuando quieran, a disposición total. La verdad que teniendo la comida garantizada, el mundo está fascinante para analizarlo. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Ariel, gracias. Chao, querido. Amigos, ustedes lo escuchaban, licenciado Ariel Schale. Él, además de una trayectoria importante en las áreas, precisamente como él decía, del Estado y de las relaciones internacionales, es el actual director ejecutivo de la Fundación Proteger, que, como ustedes saben, nuclea a toda la cadena de valor textil de Argentina. Vamos al intervalo y retornamos. Hutchison Ports Vaxa, terminal portuaria. Miembro del grupo CK Hutchison Holdings. Líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos. Con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Hutchison Ports Vaxa, 22 años al servicio del comercio exterior argentino. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Trade, periodismo de carga. I'm not sure what happiness means. 16:44 en toda la Argentina. En Capital Federal la temperatura actual es de 34,1, pero la sensación térmica de 39,6. Lo que escuchamos ahora en Integrados es The Smiths, Jean. Buenísimo, Marlene, muy lindo tema. Amigos, estábamos todavía bajo los efectos, yo diría, de la charla con el amigo Ariel, ¿no? Ariel Schale. Es un debate muy importante el que se está dando y el que se está generando desde hacía tiempo. Yo creo no era tan en superficie, ¿no? Esto de que las organizaciones gremiales empresarias entren abiertamente y de lleno a este debate está marcando claramente
bueno, cuánto impacta sobre las efectividades conducentes de los sectores. Es decir, acá no estamos hablando, teorizando sobre una situación. Aquí lo que se haga o se deje de hacer, las medidas que se tomen o las que se dejen de tomar, siempre afectan intereses, afectan sectores empresarios y sectores de trabajadores. Entonces, nos parece interesante no hacernos los distraídos ante esta situación. Y por supuesto que siempre tratamos de que el análisis incluya el conjunto de las variables y que no tengamos una simple mirada, diríamos, barrial, por así decirlo, desde la comarca solamente, sino que tratamos precisamente de que a esa variable puntual, imagínense ustedes que nosotros nos hubiéramos quedado solamente en el análisis de lo que pasa en el Parque Industrial de Luján, sin incluir en el análisis lo que hoy está pasando en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, con la agenda de la competitividad en términos globales, con la firma de tratados de libre comercio como los que se plantean, y sin incluir la nueva variable internacional que atraviesa todas las problemáticas, como es el cambio de gobierno y de políticas al respecto comerciales, originados a partir del triunfo, más que de asumir, desde el triunfo de Trump. Entonces, digo, la complejidad que tienen estos temas, que son tan sensibles y que abarcan, insisto, a factores de poder, pero abarcan a hombres de carne y hueso, debe ser tratada con esta rigurosidad. Hoy, además de contarnos una mirada desde los intereses sectoriales de la cadena textil, Ariel nos ha dado un aporte, yo diría, muy didáctico en relación precisamente a esa mirada más grande que queremos escuchar. Entonces, valoricemos, tengamos la facilidad, diríamos, de reconocer que estas cuestiones tienen que ser tratadas en estos términos, no caer en el debate fácil del eslogan, sino ni dejarnos atrapar por discusiones que están superadas por la propia realidad. Esto que decíamos, ¿no es cierto? A veces hay dicotomías falsas que se instalan de una determinada manera, pero que en realidad están tapando situaciones que son mucho más complejas que a simple vista. Esto es lo que me parecía importante señalar. Volvemos a la agenda más grande. Hoy tenemos algunas noticias que generan preocupación, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, porque se han producido algunos despidos y cierres de empresas que para nosotros no esperábamos que esto se hubiese planteado en términos tan, diríamos, traumáticos como lo que se ha vivido en la mañana de hoy, particularmente, ¿no es cierto?, con el cierre de las plantas de Atanor, que algunos dicen que abarca a 150, 160 trabajadores, otros dicen que son casi 200. Entonces, pero sean los que sean, estamos hablando de una planta como Atanor, que anuncia de una manera, yo diría, muy poco feliz, ¿no es cierto?, con un simple comunicado y dejando un teléfono que cierra sus 2 plantas para concentrar su actividad para concentrar su actividad en otras áreas vinculadas. Una de las plantas está en Varadero y la otra está acá muy cerca, ¿no? Muy cerca, digo, de Buenos Aires, en Munro, y
bueno, habla de que va a concentrar sus esfuerzos en las otras plantas que tiene, en San Nicolás, Pilar y Río Tercero, ahí en Córdoba, en un proceso de racionalización que, bueno, es entendible desde lo industrial, pero que no deja de golpear, porque evidentemente los procesos de reconversión productiva a que deberán ser sometidos estos trabajadores, siempre implica un esfuerzo y situaciones de angustia en lo personal no deseadas. Parecía importante también, como siempre decimos, no hacernos los distraídos en estas cuestiones. Está habiendo una heterogeneidad en la manera en que los distintos sectores industriales están reaccionando ante una situación de mercado interno que no reacciona. Empiezan a haber algunos brotes verdes, y todos están anunciando que el proceso de recuperación ha comenzado, pero objetivamente en la calle, y cuando hay situaciones como esta de 180 familias o 190 familias que quedan en la calle, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Hemos tocado fondo y ahora empezó el rebote, o seguimos sin tocar fondo? Porque los elementos que suelen aparecer, como estos de hoy, están indicando de que está habiendo problemas difíciles, ¿no es cierto?, en un sinnúmero de mercados, un sinnúmero de producciones. Y bueno, hay que hacer un llamamiento a todos los sectores involucrados para que se actúe con responsabilidad. Mientras, es obvio de que el gobierno nacional debe acelerar los procesos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con mejorar la competitividad, aumentar la demanda interna y volver a recrear el mercado interno sin atacar o afectar o plantear otra falsa dicotomía mercado interno o inversiones, cuando lo importante sería tal vez mirarlo de manera también más compleja y decir por qué no mercado interno más inversiones, que es un poco lo deseable y que es una ecuación no, diríamos, imposible de plantear en un desarrollo de políticas que permitiera ser optimista en esta dirección. Hacemos un nuevo temita musical y ya venimos para el cierre. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied
Amigos, y tenemos que poner el acento, ¿no es cierto?, en algo que tocamos con Ariel. Se ha avanzado, ha quedado claro, está en todos los portales hoy, la coincidencia entre Rajoy y Macri en el aceleramiento del proceso Unión Europea-Mercosur. Digo, me parece cerrar con esto, ¿por qué? Nosotros venimos hablando, ¿no es cierto?, de que la política exterior argentina venía transitando un camino, por lo menos, para ser suave, errático. Podríamos poner otro tipo de calificativos un poco más duros y hasta, estoy seguro, no nos equivocaríamos. Pero claramente, después del conocerse el triunfo de Trump, empezamos a pivotear entre los japoneses, los canadienses, los mexicanos, los chinos, los rusos, quien apareciera por allí dando vuelta. Los chinos, obviamente. Y, nos llevó a nosotros a comenzar un reclamo que ustedes me lo habrán sentido todas y cada una de las veces que he estado ante este micrófono y en todos y cada uno de los reportajes que me han hecho vinculado a esta temática. Teníamos que pasar en limpio y volver a colocar en el centro de el debate y de nuestro reclamo lo que debe ser la agenda de prioridades. No puede haber una política errática en la cual nos dé lo mismo tratar de salvarnos con Canadá que con Japón. Digo, aquí tenía que ser puesto en claro que el punto 1 de nuestra preocupación en términos internacionales y comerciales era arreglar Mercosur. Tenía que ser claramente planteado que el punto número 2 de nuestras prioridades es Unión Europea-Mercosur y el punto 3 es la Alianza Pacífico y el resto de las regiones del mundo. Parece que o nos empiezan a escuchar o la realidad está haciendo que rectifiquen un poco precisamente este rumbo y de alguna manera se han dado pasos y tenemos que reconocerlo y por eso decimos que en el largo plazo somos optimistas. Tenemos que reconocer que 2 o 3 cuestiones que han ocurrido en las 2 últimas semanas particularmente nos permiten pensar que las rectificaciones han empezado. Número 1, la reunión y el arreglo, sobre todo los avances en el arreglo con Brasil, ¿no es cierto?, que originó una puesta en común de la necesidad de acelerar el acuerdo con Mercosur y Unión Europea. Punto número 2, y esto obviamente obedece al primer punto de nuestro reclamo, el primer punto de las prioridades. El segundo punto estaba vinculado precisamente a lo que ha ocurrido ahora, acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dijimos, el viaje del presidente a España no debe ser mirado solo desde el vínculo bilateral argentino-español, sino que debe ser mirado en el carácter pro tempore de Mercosur, que actualmente detenta Macri, y en el rol importante que ha tenido España en el último año, junto con Alemania, los 2 únicos países que han crecido. Entonces, nos parecía importante que esto fuese mirado desde ahí, este viaje fuese mirado desde ahí, al margen de los cotillones que siempre rodean estas cuestiones, y la carroza, y el desfile, y estos, y los otros, y las reinas, y al margen de todo esto, lo importante era precisamente esta situación. Y el tercer elemento es que con Asia-Pacífico, el acuerdo, la charla, las coincidencias que se lograron en la reunión de Macri con Bachelet, en su carácter también ella, de alguna manera de coordinadora de todo lo que tiene que ver con la gente de la Alianza Asia-Pacífico, nos parece, la Alianza del Pacífico nos parece que está indicando en los hechos un inicio, un intento de rectificación de la política exterior y comenzar a transitar un sendero de más firmeza y de más certeza en los resultados. Lo dejamos aquí. Hemos llegado al final de nuestro programa y seguramente la semana que viene, a esta hora, mejor dicho, a las 16, cuando nos reencontremos, vamos ya a poder analizar cómo avanzó, cuáles fueron los resultados concretos de estos viajes presidenciales y dónde estamos parados a partir de eso. Muy buena semana, muy buen fin de semana largo. Y nos reencontramos el próximo jueves cuando les anunciemos que estamos nuevamente por Trade con Integrados. Chau. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados.
el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trade.